Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Hola, ¿cómo estás? Te habla Fray Alejandro. Nos encontramos nuevamente en este espacio de espiritualidad para compartir aquello que nos hace crecer en las cosas de Dios. Quiero hablarte hoy sobre una de las metáforas que usa la Escritura, que usa la palabra de Dios para referirse al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. La metáfora, el símbolo del agua. El Espíritu es como el agua que es necesaria para la vida, el agua que es necesaria para nuestra purificación, el agua que refresca, el agua que bebemos cuando tenemos sed, el agua que nos permite mantenernos vivos, hermosos para Dios. En la antigüedad, el agua era concebida como la sustancia madre del cosmos. En todo el contexto de la creación, en el relato de la Escritura, el agua es imagen de lo caótico, es imagen de cómo estaban las cosas antes que Dios viniera. Y acordate que en el Génesis, en el libro que nos narra el origen de las cosas, se dice que el Espíritu de Dios aleteaba, volaba sobre las aguas. En realidad, la mejor traducción de ese texto sería que el Espíritu de Dios empollaba las aguas, como las aves hacen cuando están empollando sus huevos, para que de las aguas surgiera la vida. Es por esto que nosotros vemos en el Espíritu Divino el origen de la vida. El agua es un elemento fundamental para la vida. Te decía antes que también el agua tiene un simbolismo de purificación. En el libro del Éxodo, en el capítulo 30, Dios le pide a Aarón que se lave las manos antes de desarrollar su acción litúrgica. Dice así el texto: Yahvé se dirigió a Moisés y le dijo: harás una pila de bronce con un pie de bronce para el lavatorio. La colocarás entre la tienda del encuentro y el altar, y se echará agua en ella para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies. En todo este contexto, el agua entonces surge como una fuente de purificación. Hay otro caso en la que el símbolo del agua se nos muestra como un símbolo purificador, y es el del profeta Eliseo. Lo encontrás en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Dice así: Eliseo mandó un mensajero a decirle: anda al río Jordán y lávate 7 veces, y tu carne se volverá como antes, y serás purificado. Se está refiriendo a Naamán el sirio, este leproso que va porque escucha que hay un profeta que puede sanarlo en Israel. Y el profeta le dice: te tenés que sumergir en las aguas del Jordán para quedar limpio. Y Naamán, por medio del agua del río Jordán, quedó limpio de su lepra. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el agua está siempre unida al Espíritu. El evangelista San Juan, en el capítulo 3 de su Evangelio, nos relata un diálogo hermoso entre Jesús y Nicodemo. Dice así:
Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre que ya es viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y también, en el relato del bautismo de Jesús, el agua está unida profundamente al Espíritu. Lo encontrás en Lucas 3. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Hay también otros textos de la Escritura que nos revelan este sentido purificador del agua, este sentido de lavado de todo lo que no tiene nada que ver con Dios. Puedes encontrar, por ejemplo, un texto en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25. Dice así el profeta: los rociaré con un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, cuando sean purificados por el agua del Espíritu que yo derramaré sobre ustedes. En el Salmo 51 se nos dice que el agua lava. El evangelista San Juan, en el capítulo 7, versículos del 37 al 39, nos manifiesta cómo el agua está unida al Espíritu. Dice así: el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: el que tenga sed, venga a mí, y beba quien crea en mí. Así dice la Escritura: de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Y se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en él. El Espíritu todavía no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Y algunos de la gente, al oír estas palabras, decían: este es realmente el profeta. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, relaciona también el agua con el Espíritu Santo. Dice Pablo: todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido de un solo espíritu. Te recuerdo que el verbo bautizar significa sumergir. Y por eso el sentido es estar sumergido totalmente en el agua, como normalmente se hacía el bautismo en la antigüedad, y hoy en día en muchas partes la gente queda sumergida en una pileta o en un río, para mostrar cómo este simbolismo de quedar sumergido totalmente en el agua nos habla de cómo tenemos que vivir nosotros, sumergidos totalmente en el Espíritu de Dios. Y de él brotarán ríos de agua viva, como brotaron ríos de agua viva del costado de Cristo, de ese Cristo atravesado por la lanza del soldado, de cuyo cuerpo, nos dice el Evangelio, brotó sangre y agua. De todos estos textos que estuvimos escuchando, se puede deducir una cosa, que en el Nuevo Testamento el agua significa la acción del Espíritu Santo en el bautismo.
nosotros debemos ser bautizados en el Espíritu Santo y quedar sumergidos en Él. Nos habla justamente el agua de esta eficacia de una vida nueva y sobre todo de un nuevo nacimiento, el nacimiento a las cosas de Dios. Y del mismo modo que el Espíritu Santo da fuerzas, infunde vida, purifica, convoca, une, el Espíritu Santo se convierte en una especie de principio de fuerza, de fortaleza, de vida, de purificación, de convocatoria, de unidad. Todo el significado simbólico del agua lo podemos reducir a 3 elementos. El agua, como el Espíritu, es fuente de vida. El Espíritu, como el agua, es nuestra purificación. El Espíritu es la fuente de la regeneración. Sumergidos en el Espíritu, surgimos a una nueva vida. Te invito a hacer conmigo este momento de oración. Padre Santo, tú sabes cuántas veces he estado sumergido en un mundo que no tiene nada que ver contigo. Cuántas veces mi alma ha estado sumergida en la desdicha, en la tristeza, en la desesperación, en el odio o en el rencor, en amores prohibidos, en cosas que me envenenaban porque me alejaban siempre más de ti. Yo te pido en este momento, Padre Santo, que envíes tu Espíritu sobre mí. Sumérgeme en este río de vida que es el Espíritu Santo, porque de estas aguas celestiales quiero hoy renacer. Yo quiero tener tu vida en mi corazón, Señor. Quiero caminar por tus caminos. Quiero respirar tus mismos sentimientos, Señor. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Esto es lo que anhelo, esto es lo que te pido, Padre Santo, porque sé que me amas. Amén. Te invito ahora a disfrutar y a orar con un tema musical de Marcela Gándara que se titula Más que un anhelo. Y vos sabes muy bien de qué se trata. Es un tema que te va a recordar que el anhelo más profundo de tu corazón es justamente Dios. Dios te bendiga. Chao. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti.
hambre de ti. Hoy quisiera compartir contigo un texto del profeta Isaías. Si tenés por ahí tu Biblia, la podés abrir en el capítulo 25 del profeta Isaías. Él está anunciando la venida del Mesías, aquello que se cumplió en Jesús y se sigue cumpliendo porque Jesús está en medio de nosotros. Dice el profeta Isaías: el Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos. Él destruirá la muerte para siempre, enjugará las lágrimas de todos los rostros, borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, y entonces aquel día todos proclamarán: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Y vos sabés que este texto se cumplió en la vida de Jesús. Hay un relato especial en la vida de Jesús que es el relato de la multiplicación de los panes. Si querés leerlo en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, él nos cuenta que una gran multitud acudió a Jesús y le llevaban paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y una cantidad de enfermos. Los pusieron delante de Jesús y Jesús los sanó. Toda esa multitud quedó admirada al ver que los mudos hablaban, que los inválidos quedaban sanos, que los paralíticos caminaban y que los ciegos recobraban la vista y glorificaban al Dios de Israel. Los signos de la venida del Mesías se cumplieron en Jesús y se siguen cumpliendo hoy, porque el cuerpo de Jesús resucitado, que es la Iglesia, sigue realizando estos mismos signos por la fuerza y el poder del Espíritu del Señor que habita en nosotros. Cuando Jesús contempló esta multitud, continúa diciendo el Evangelio de Mateo, dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No los quiero despedir en ayunas. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar toda esta gente? Jesús entonces partió de lo que ellos tenían y les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le dijeron 7 y unos pocos pescados. Él entonces ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los panes, tomó los peces, dio gracias, los partió y lo dio a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud, y todos comieron hasta saciarse. Y con lo que sobró, llenaron 7 canastas. Este número 7 es un número bíblico importante. Vos sabés que desde muy antiguo la Iglesia interpretó esto como el símbolo de los 7 sacramentos, presencia de Jesús entre nosotros con los que Él sacia nuestra hambre y nuestra sed de eternidad. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el Señor vino para alimentarte. Vino para alimentar tu alma, vino para alimentar tu mente, tus deseos de ser distinto, tus deseos de un mundo nuevo. Y en este tiempo de Adviento, de un modo especial, nos preparamos a recibir al Señor también comprometiéndonos con un cambio de vida, comprometiéndonos a tratar de realizar en nuestro medio aquello que Jesús realizó. Este Jesús que sana enfermos y que da de comer a la multitud, porque esto es lo que logra o intenta lograr y recrear este mundo tan distinto de aquel que el Señor soñó cuando nos creó. Quiero compartir contigo unos datos sacados de un artículo de un periódico italiano
reciente del Corriere della Sera. Dice este artículo que se necesitan 12.000 millones de dólares para atención médica de mujeres embarazadas, 19.000 millones para eliminar el hambre y la mala nutrición en el mundo, 5.000 millones para alfabetizar a todo el mundo, 10.000 millones para garantizar agua potable a todos, 1.300 millones para vacunar a todos los niños. Acá las cifras, no importa que te las recuerdes de memoria, son interesantes las que vienen después, porque te van a mostrar que este dinero existe. Este dinero que podría resolver todos estos problemas que nos parecen a veces insolubles, este dinero existe y se gasta. ¿Sabes en qué se gasta? Escucha, 18.000 millones de dólares en cosméticos, 17.000 millones de dólares en alimentos para mascotas, 15.000 millones en perfumes, 14.000 millones en viajes y 11.000 millones en helados. ¿Te das cuenta que ni siquiera hace falta pedir más para resolver los problemas del hambre en el mundo, de la desnutrición, de la falta de alfabetización? ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta un cambio de mentalidad. Hace falta un cambio en el corazón. Hace falta un cambio allí donde se toman las decisiones, en lo profundo de mi ser, que si se abre a este Señor que viene a cambiar mi mentalidad, a cambiar mis deseos y sentimientos, el mundo empieza a ser distinto. Jesús crea, lo escuchamos en el relato de Mateo, esta mesa universal de salvación en medio del desierto. Allí nace un pueblo nuevo, un pueblo que nace del querer de Dios, donde los paralíticos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven, y los mudos cantan las alabanzas del Señor, porque algo nuevo comienza cuando Él llega. Hoy quizás los pobres privilegiados del Señor sean otros, aquellos que necesitan trabajo, vivienda, cultura, libertad, dignidad personal, sus derechos humanos, tantas veces pisoteados, aquellos que ni siquiera pueden hablar porque todavía están en el vientre de su madre y ya se piensa en eliminarlos por miedo de que no alcance la plata para que todos tengan perfume, como lo escuchamos antes. Hoy en día encontrás ancianos solitarios, enfermos terminales, niños sin familia, madres abandonadas, delincuentes, drogadictos, alcohólicos. Hay un mundo de sufrimiento en el que parece que Dios todavía nos hizo presente. Yo te invito a que en esta noche te decidas a recibir a Jesús en tu corazón, para que este banquete mesiánico, este banquete de fiesta para todos que Jesús vino a traer, se pueda hacer verdaderamente realidad, porque vos te decidís hoy a hacerlo realidad en tu vida. Te invito a rezar conmigo esta oración. Señor Jesús, yo sé que eres aquel Mesías que tenía que venir, aquel que tenía que realizar el banquete del encuentro. Yo sé que sos aquel que sana los paralíticos, que hace hablar a los mudos, ver a los ciegos y oír a los sordos, que multiplicaste el pan para miles y les diste de comer, después de haberles dado de comer con tu palabra. Hoy te pido, Jesús, yo que estoy hambriento de ti, que estoy hambriento del pan de tu palabra y de tu misericordia, que tengo sed de una espiritualidad que no encuentro, que hagas este milagro en mí, que derrames tu espíritu en mi vida, para que yo también me ponga a trabajar en tu reino, multiplicando el pan y la vida para todos. Amén. Te invito ahora a
escuchar y disfrutar un tema de Jesús Adrián Romero que se llama Pan de Vida. Hasta siempre. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.
Tú eres el pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia, Dios.